En nuestra segunda presentación, Cimientos sobre dos ruedas, construyendo un trayecto seguro, que el camino no sea el accidente que falte prevenir. Está a cargo de Andrés Moreno, técnico prevencionista del Departamento de Administración de Riesgos del Banco de Seguros del Estado, especialista organizacional en seguridad vial. Hola, buenos días para todos. Bueno, es un gusto para mí estar acá en este congreso, formar parte. La idea, y en esta segunda charla, es sacarlos un poquito de la obra, ¿sí? Quería ver y plantearles un tema que lamentablemente, bueno, cada vez se hace un poco más crítico, lo vemos todos los días, los que andamos en la ciudad, ¿sí? El tema de la siniestralidad vial. Nosotros nos preocupamos y cuando hablamos de seguridad vial, de seguridad en la construcción, siempre estamos pensando en planes, en procedimientos de seguridad, en equipo de protección, en capacitación, en permisos de trabajo, y muchas veces dejamos de lado o no le damos toda la importancia a la movilidad, ¿sí? A esa cantidad de trabajadores que van y vienen todos los días a la obra de construcción y que generalmente, y muchos de ellos se mueven en moto. Por eso la idea de hoy era hablar un poquito sobre este tema, sacarnos un poco de la obra y hablar un poco de lo que es seguridad vial, siniestralidad vial, ¿sí? Bien, tenemos un problema con los siniestros de tránsito. Todos los que manejamos, todos los que andamos en la calle lo vemos a diario, ¿sí? Y para ver un poco los números, quería graficarles un poco de lo que hablamos relacionado con siniestralidad vial. Nosotros, cuando empezamos a hablar sobre estos temas en el banco, nos referíamos o lo relacionábamos con una enfermedad, con una pandemia oculta, ¿sí? Que se estaba llevando una gran cantidad de personas a diario. Estos números son globales, me gustaría compartirlos con ustedes, aunque muchos de ustedes estoy por descontado que lo tienen. Al año tenemos 1.300.000 fallecidos como víctimas de siniestro de tránsito, ¿sí? Eso da una relación de unos 3.500 personas por día. Yo puse ahí un reloj de posesión de básquetbol para graficarlo un poco más todavía. En 24 segundos que dura la posición de un equipo de básquetbol de la pelota, muere en el mundo una persona como víctima de un siniestro de tránsito, ¿sí? Otros no mueren, pero quedan lesionados, muchos de ellos con lesiones graves, incapacitantes, ¿sí? Que no los dejan volver a su vida ni laboral ni a su vida normal. Tenemos 50 millones de lesionados por año, 200.000 discapacitados con lesiones graves, permanentes, ¿sí? Y después otros números que no son de repente tan chocantes, pero que debemos considerarlos. Es un costo económico altísimo, ¿sí? 518 billones al año se dedican a atender a las víctimas de siniestro de tránsito, ¿sí? Países generalmente le tienen que dedicar entre el 1% y el 3% de su PBI para atender los siniestros de tránsito. En Uruguay, más o menos le estamos dedicando un 2,5% del PBI, ¿sí? A atender a las víctimas de siniestros de tránsito. En nuestro país tenemos un motor económico fuerte que es el turismo. Estamos generalmente viendo a ver cómo estuvo la temporada turística. Alguien nos contaba que lo que gastamos en Uruguay atendiendo a las víctimas de siniestro de tránsito es prácticamente todo lo que nos entra, todas las divisas que nos entran al país en las temporadas estivales. Y dos últimos datos que me parecen muy importantes. Es la primera causa de muerte de jóvenes, ¿sí? De entre 15 y 29 años de edad, ¿sí? Y este último dato me parecía también importante y interesante. El 10% de las camas de los hospitales las tenemos ocupadas atendiendo a las víctimas de siniestro de tránsito que tienen una estancia media de unos 11 días. Y por casa, ¿cómo andamos? Y bueno, creo que ustedes, la mayoría de ustedes deben haber hace poco escuchado, haber visto el informe de siniestralidad vial de la UNACEF del año pasado, en el cual vimos que, si bien se están haciendo trabajos,
de repente no tenemos los resultados que estamos esperando, ¿sí? En nuestro país las cifras son más preocupantes. El año pasado se registraron 22.482 siniestros de tránsito, ¿sí? Del cual 28.342 personas resultaron lesionadas, ¿sí? Y murieron 471 personas como víctimas de siniestros de tránsito, ¿sí? Eso quiere decir que por día en Uruguay tenemos 62 siniestros, 76 personas quedan lesionadas y una persona pierde la vida. Entonces, tenemos que de vuelta poner el tema de la pandemia oculta que tenemos, no solo a nivel global, sino en nuestro país, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando hace poco vivimos la pandemia del coronavirus, estábamos pendientes de la cantidad de gente que podía llegar a morir los primeros días como víctima de la pandemia. Esto está pasando hoy en día y desde hace años, desde que UNACEF viene haciendo las estadísticas, más o menos tenemos esta misma cantidad de personas lesionadas y fallecidas en siniestros de tránsito. Recuerden ustedes que el año pasado, como víctimas de accidentes laborales, tuvimos 41 personas. Bueno, en el tránsito hoy está pasando esto en nuestro país. 471 personas están falleciendo. ¿Y cuál es el tema, la relación de las motos en estos números? ¿Sí? Relacionándolo con la movilidad del obrero y la construcción, ¿no? Los motociclistas forman parte de un grupo al que llamamos usuarios vulnerables, ¿sí? Que son los usuarios más desprotegidos en el tránsito, ¿sí? En conjunto con los peatones y con los ciclistas, ¿sí? Y son vulnerables porque, bueno, comparten el espacio con vehículos de mayor tamaño, ¿sí? Y peso, son menos visibles y menos perceptibles por esos vehículos, ¿sí? Y además y fundamentalmente la moto no cuenta con una protección estructural, ¿sí? Que los proteja, ¿sí? O algún elemento de seguridad pasiva como lo puede tener otro tipo de vehículo. Por eso el motociclista es un usuario más vulnerable que, por ejemplo, un vehículo liviano, un vehículo pesado, ¿sí? En cuanto a la visibilidad, tenemos un tema muy importante porque tenemos una muy poca visibilidad. Es muy habitual que el motociclista quede escondido en uno de los puntos ciegos de los vehículos, sobre todo de los vehículos más pesados, ¿sí? Tenemos la falta de protección estructural que les decía y una única barrera de protección, ¿sí? Contra un golpe, contra un choque en un siniestro, que solo lo podemos brindar con un equipo de protección adecuado, como es el casco y la indumentaria, zapatos, etc. Bien, volviendo un poco al tema de las estadísticas que recién les mostraba, pero relacionándolo al tema de las motos, en nuestro país tenemos que de los lesionados que hoy mencionábamos, el 65% son motociclistas, ¿sí? Y en cuanto a los fallecidos, tenemos el 50% de las personas que fallecen como víctimas de siniestro de tránsito iban utilizando una moto como vehículo. Tenemos un estado de situación en el que el parque automotor de nuestro país se ha incrementado brutalmente, ¿sí? Esto se debe obviamente a la producción masiva de vehículos, a la importación de vehículos, a la facilidad que tenemos hoy en día para tener vehículos, y dentro de este estado de situación las motos son los que se llevan el mayor crecimiento, ¿sí? Y lo que nos pasa es que esta rápida motorización generalmente en países como los nuestros no está acompañada por sistemas o por infraestructura vial que pueda ayudar a que no sea realmente un problema. Para enfocar un poco la prevención de estas situaciones, nosotros hablamos de sistemas seguros, ¿sí? Antes se hacía hincapié en la conducta del conductor, hoy en día ampliamos un poco el abanico y hablamos de sistemas o de enfoques de sistemas seguros, ¿sí? Ahí tenemos que trabajar como Estado, ¿sí? En tener vías seguras, en tener velocidades seguras, que sobre eso se está trabajando bastante en nuestro país, en tener vehículos que circulen en nuestras calles seguros y sobre todo tener conductores seguros. ¿Cuál es la premisa de este enfoque? Y bueno, que los conductores son humanos y van a fallar. Nosotros tenemos que brindarles infraestructura, ¿sí?
legislación que acompañe y que evite que, producto de esas fallas, el conductor no termine lesionado o fallecido en el siniestro. Como motociclista, por lo que hablábamos recién de la vulnerabilidad, la importancia va a ser de, obviamente, tener un conductor seguro. Por eso nosotros tratamos de hacer hincapié dentro de este enfoque en el conductor. Bueno, ¿y qué podemos hacer para atacar este tema? Como prevencionistas, como técnicos, como empresarios. Bueno, para comenzar a hablar sobre este tema, lo principal, creemos nosotros, que es dejar de llamarle accidente. Y esto es hablando de seguridad vial. Nosotros en seguridad vial no nos referimos a accidentes de tránsito, ¿sí? ¿Por qué? Porque el accidente generalmente, y en el común de la gente, está relacionado a un concepto del azar, ¿sí? De algo que es fortuito, causal. Yo puse ahí una definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que todo hecho independiente de la voluntad del hombre causada por una fuerza extrema de acción rápida que se expresa por una lesión del cuerpo o de la mente. Nosotros en seguridad vial hablamos de siniestros de tránsito, ¿sí? Tomamos una definición de la UNACEP para compartir con ustedes. Habla de que es un conflicto con implicación de al menos un vehículo en la vía pública o privada, ¿sí? Que tiene consecuencia una lesión. Y la parte que subrayamos ahí, que pusimos en negrita, es la más importante. Dice que es un evento donde participan una o más causas que son identificables. Por eso tenemos y podemos trabajar sobre esas causas y prevenirlos. ¿Sí? Entonces el accidente lo relacionamos con un suceso fortuito o algo del azar. Nosotros en seguridad vial no lo queremos, ¿sí? Queremos hablar de siniestro de tránsito, de causas que lo provocaron y de cómo trabajar para evitarlo, ¿sí? Después de esta definición, cuando volvemos a ver las cifras y hablamos de que se podían haber evitado, ¿sí? Estas personas lesionadas y estos muertos, el trabajo se tiene que hacer más intensivo. Nosotros, para tratar y trabajar sobre el conductor, para ser los conductores dentro de aquel enfoque de sistema seguro, un conductor defensivo, un conductor seguro, trabajamos sobre algunas técnicas, ¿sí? Para capacitar a los conductores. ¿De qué se trata el manejo defensivo? El manejo defensivo puede llamarse también manejo preventivo, ¿sí? Es una forma de manejar, es una actitud, ¿sí? De cuando salimos a conducir, que trata de anticiparnos al peligro, ¿sí? Ayuda a prevenir siniestros de tránsito, ¿sí? Se basa en la observación, en la anticipación y en el dominio del vehículo y del espacio. Esto es fundamental para cuando conducimos una moto, ¿sí? ¿Qué elementos forman parte del manejo defensivo o qué características definen o diferencian un conductor defensivo de un conductor que no lo es? Bueno, el conocimiento, ¿sí? El conocimiento de las normas de tránsito, el conocimiento del vehículo, de las condiciones de circulación, la previsión, ¿sí? La capacidad de poder detectar los peligros y anticiparnos, ¿sí? La atención, y esto es fundamental, poder detectar a tiempo situaciones de peligro para poder actuar. Y el buen juicio, la capacidad y la habilidad para poder actuar a tiempo, ¿sí? Y evitar los siniestros de tránsito. Como fundamental, nosotros generalmente hablamos de 3 pilares, ¿sí? De lo que es manejo técnica de conducción defensiva. Lo principal, el norte siempre es todo lo que podamos hacer para evitar tener un siniestro de tránsito. Y se basa en 3 grandes puntos. Primero, no cometer determinados errores. Hoy hablábamos que los sistemas tienen que proteger, ¿sí? a los conductores que se van a equivocar. Pero hay 5 errores, y después los vamos a repasar, que son fundamentales y sobre los que tenemos que trabajar con los conductores para que no los cometan, ¿tá? Como es el de distraerse, ¿sí? El no respetar las normas de tránsito, el abusar del vehículo, en conducir a una velocidad inadecuada y el último punto que llamamos descortesía. Otro pilar y muy importante es adaptar las condiciones de manejo a las condiciones que se nos presentan en la vía, las condiciones adversas, ¿sí? No todos los días vamos a salir a conducir en un día despejado, soleado, con poco tránsito, entonces las condiciones, la forma de manejarla vamos a tener que adaptar.
Y después, además, y como todo lo anterior fuera poco, tenemos que compensar los errores que otros usuarios de la vía puedan cometer, ya sean peatones, otros conductores, ciclistas, etc. Y siempre nos hacemos una pregunta: si el acto de manejar, eso no es un hábito. Un hábito es algo que nosotros repetimos, ¿sí? Lo hacemos de forma más bien mecánica, más que pensándolo, ¿sí? Y sí, generalmente la acción de manejar es un hábito, lo vamos transformando en un hábito. El problema es que, y relacionándolo con los errores que mencionábamos hoy, es cuando vamos interiorizando pequeños malos hábitos o pequeños errores, como por ejemplo revisar un mensaje cuando vamos manejando, o no respetar un cartel de pare, o abusar de nuestro vehículo sobrecargándolo, en el caso de una moto, utilizándolo como vehículo de carga o vehículo familiar, no respetando la velocidad permitida o no adaptando la velocidad a las condiciones del camino, ¿sí? O aspectos de descortesía o de fricción en el tránsito. Vamos a repasar algunos de estos errores para ver un poco la importancia, ¿sí? El tema de las distracciones es algo que también todos los que manejan en el día a día ven conductores, se cruzan con conductores que van, por ejemplo, con el celular, mandando mensajes, leyendo, etc. Nosotros no podemos, como conductores defensivos, no prestando atención, no podemos ir distraídos porque tenemos que aplicar lo que para nosotros es fundamental y llamamos la fórmula de prevención en seguridad vial, que consta de 3 pasos. Primero, reconocer el peligro, dónde puede estar esa situación de riesgo, para poder preparar una defensa a tiempo, ¿sí? Si nosotros vamos distraídos, es imposible que podamos aplicarlo. Fundamental es tener un paneo, es mirar un poco más allá de donde vamos conduciendo, ver lo que está pasando adelante nuestro para poder ir preparándonos, ¿sí? Escanear, ir haciendo un paneo del entorno y anticiparnos a los escenarios de peligro que se nos pueden pasar. Quien maneja una moto acá puede tener claro, por ejemplo, de ir conduciendo y ver un vehículo que está estacionado con un conductor adentro, que probablemente vaya a abrir la puerta cuando nosotros estemos pasando por ahí. Lo mismo un niño que está jugando en la vereda o que esté con una pelota, que sabemos que va a ir atrás de esa pelota si se le va a la calle. Entonces, esa anticipación de riesgos para nosotros como conductores defensivos va a ser fundamental. Ahora, si vamos distraídos, si vamos con el celular, no nos va a ser posible y no nos va a dar el tiempo. Preparar la defensa, bueno, mantener una distancia de seguridad, adecuar la velocidad, conducir a una velocidad adecuada. Nosotros decimos que el conductor defensivo adecúa la velocidad, no, es que tiene que conducir a la velocidad permitida. En determinadas ocasiones la velocidad la va a tener que adecuar a las situaciones del entorno, ¿sí? Ser visible, esto es fundamental, sobre todo para los usuarios de motos, ¿sí? Y anticipar y ser predecible para los otros conductores. Si vamos a hacer un cambio de giro, a señalizarlo, si vamos a detenerlo, señalizarlo, ¿sí? Evitar los errores de los demás. Para poder entonces actuar a tiempo. Tomar una decisión rápida en el momento justo, si tenemos que hacer una frenada o una maniobra evasiva, poder hacerlo. Claro, esto va a ser siempre posible si nosotros tenemos nuestra motocicleta, nuestro vehículo, en adecuadas condiciones técnicas, ¿sí? Que lo mantengamos en condiciones de funcionamiento. El segundo de los errores que yo les mencionaba hoy es el no cumplir con la normativa de tránsito o cometer violaciones a las normativas de tránsito, ya sea a las señales o a las normas, a las leyes de tránsito, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de leyes, la primera, la segunda, la tercera ley de tránsito, tenemos el Reglamento Nacional de Circulación Vial por si salimos a conducir en la ruta y tenemos ordenanzas de tránsito por cada departamento. Estamos de acuerdo que esto de repente tendríamos que hacerlo más simple, pero ahí están las reglas de juego. En estas normas se establecen los criterios generales de conducción, se establecen los criterios de señalización de las vías de tránsito, ¿sí? Los sistemas de seguridad que tienen que tener los vehículos, las autorizaciones administrativas para que circulen esos vehículos, las sanciones, etc. Estas son las reglas de juego, tenemos que conocerlas como conductor seguido y respetarlas. Algunas que quería poner relacionadas con el tema que nos trata hoy y relacionándolo con el tema de la vulnerabilidad de los conductores de moto, la visibilidad.
La ley 19.061 nos obliga a los conductores de motos a hacernos visibles, ¿sí? Dice, será obligatorio para los conductores y acompañantes el uso permanente durante la circulación de un chaleco o campera reflectiva o de las bandas reflectivas. Y si llevamos una mochila o un bulto atrás también, está establecido por normativa que lo tenemos que señalizar. El otro tema era abusar de nuestro vehículo. Y estas cosas son, lamentablemente, cosas que vemos a diario en nuestro país, ¿sí? Obviamente que este tipo de vehículos no está preparado para ninguno de esos aspectos, ¿sí? Ni para el que quiera hacer maniobras en la calle en una rueda o salidas bruscas, ni el que lo quiere transformar en un vehículo de carga, ni el que lo quiere transformar en un vehículo familiar. Los sistemas de suspensión, de freno, de dirección de estos vehículos no están preparados para esto y cuando lo precisemos, como decíamos hoy, actuar a tiempo no nos va a responder como necesitamos o realmente lo queremos. El cuarto error y está relacionado con el tema de la velocidad. La velocidad, y les vuelvo a repetir, la velocidad adecuada y no la permitida. La velocidad va a ser clave para poder aplicar la fórmula de prevención que decíamos hoy, poder detectar la situación de peligro, ¿sí? Preparar una defensa y actuar a tiempo. Cuanto más rápido conduzcamos, menos tiempo vamos a tener para prepararnos. En las motocicletas se nos da más que nada el efecto, lo que se llama el efecto túnel, que muchos de ustedes lo deben conocer, que es una reducción que se da en el campo visual a medida que vamos subiendo la velocidad, ¿sí? Cuando nos subimos a la moto y nos ponemos el casco, tenemos una visión periférica, una visión frontal y una periférica, que a medida que vamos subiendo la velocidad, ese ángulo se va reduciendo, ¿sí? Y eso va a ser fundamental para poder evitar tener un siniestro de tránsito, ¿sí? Porque vamos a ir pudiendo tener menos capacidad hoy decíamos, tenemos que escanear lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? A medida que vamos subiendo la velocidad, vamos a poder tener menos relación con lo que está a nuestro entorno, ¿sí? De repente una situación de peligro a alta velocidad no la vamos a poder ni reconocer ni actuar a tiempo. Bien, volviendo al tema de la vulnerabilidad del motociclista y de la falta de protección estructural, un ejemplo que ponemos siempre es que en un choque a 75 km por hora equivaldría a la caída de un octavo piso, para un poco graficar lo que es el tema de la falta de protección estructural. Y el último punto que pusimos es el de la descortesía. Lamentablemente, este punto creo que no precisamos avanzar mucho porque hemos tenido últimamente de este tipo de acciones varios ejemplos lamentables. En la calle cada vez más tenemos un tema de congestión, de tránsito, de rutinas de trabajo y de vida aceleradas que nos llevan a manejar en estados de estrés, de apuro, ¿sí? Y que nos pueden llevar a tener este tipo de fricción con otros conductores. El consejo que nosotros damos como conductores defensivos es no entrar en este tipo de fricciones, ¿sí? Mantener la calma y dejar que el otro conductor, si nos cruzamos con un conductor descortés, se vaya con sus problemas. Porque si no, vamos a aumentar la probabilidad de tener un siniestro de tránsito, ¿sí? Así como de otras consecuencias. Bien, para ir redondeando, hablábamos de la vulnerabilidad de las motos, ¿sí? Por un tema de visibilidad, de tamaño y de protección. Entonces va a ser importante el hacernos ver y el utilizar equipos de protección que nos puedan absorber de los choques. Sobre la ley 19.061 ya mencionábamos, ¿sí? La importancia de hacernos ver, ¿sí? Y la protección estructural que no nos da el vehículo la tenemos que compensar con equipo de protección personal. Ahí pusimos una gráfica para que ustedes puedan ver las lesiones, cómo están distribuidas en un motociclista en las diferentes partes del cuerpo. El 68% de esas lesiones están dirigidas o siempre están dadas en la cabeza y también en los pies el 21,5%. El casco creo que hoy en día ni siquiera puede ser un elemento que entre en duda, ¿sí? De que es obligatorio utilizarlo, ¿sí? Nos va a proteger la cabeza, la cara, la desaceleración del golpe en el cerebro, el impacto puntual en un punto de la cabeza. Cuando tenemos un choque o un golpe en
una motocicleta, la primera parte del cuerpo que va a golpear siempre va a ser la cabeza. El mantenimiento y conservación del vehículo va a ser fundamental, por lo que hablábamos hoy, cuando necesitamos tener y actuar a tiempo para evitar un siniestro, necesitamos que el vehículo responda y para eso es fundamental mantenerlo en condiciones adecuadas. Sobre todo el contacto que tenemos con el camino, con el pavimento, que son los neumáticos, ¿sí? Revisar la profundidad de las bandas, ¿sí?, de rodamiento y el buen estado de los neumáticos. Y la educación como punto de partida y la formación siempre va a tener que estar presente. Como decálogo final para construir un trayecto seguro para los obreros de la construcción, simplemente repasar estos puntos que estuvimos hablando. Primero, que no podemos cometer esos errores por los que hablamos hoy, ¿sí? El error de las distracciones, ¿sí? Tenemos que ir atentos a lo que está pasando en el camino para poder reconocer el peligro y actuar a tiempo. No podemos cometer violaciones a las normas de tránsito, que son las que rigen y las que regulan el tránsito y la movilidad. No podemos abusar del vehículo, tenemos que mantenerlo en buenas condiciones. No podemos conducir a una velocidad adecuada, la tenemos que adaptar al entorno y no podemos entrar en esas fricciones o en esas descortesías de las que hablábamos hoy. Además, protegernos para compensar esa falta de protección estructural, utilizando casco correctamente y abrochado, haciéndonos visibles, utilizando los elementos de alta visibilidad, de señalización, encender las luces y avisar de las maniobras que vamos a hacer, ir enfocados en el trayecto y dejar las cuestiones de tensión y de estrés fuera cuando estamos manejando y hacer un paneo activo del camino para poder ir atentos y hacer todo lo posible por evitar el siniestro de tránsito. Construyamos un camino seguro. Este es el mensaje que les queríamos dejar al final, ¿sí?, para que cada uno de ustedes, dentro de sus posibilidades, lo puedan transmitir en su ámbito de trabajo. Muchas gracias.